Buenas. Hola, Buen día, profe. ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Vamos preparando los papeles. Tengan a mano la Constitución, tengan a mano el Acuerdo de San Nicolás. ¿Está Fabián por ahí? Así arrancamos con la clase. A ver, vamos a chequear si vino el docente Macitelo. Bueno. Hola a todos. Vamos a arrancar hoy con la unidad 9. Creo que ya algo la vieron la semana pasada, pero vamos a hacer un repaso, porque es importante saber cómo llegamos al Congreso Constituyente de 1853. A través del Acuerdo de San Nicolás, vamos a hacer un repaso y después vamos a ver la Constitución, vamos a ver las fuentes de la Constitución, son muy importantes, y algunos de los artículos, sobre todo los más problemáticos. No vamos a verlo todo porque ustedes lo pueden leer, incluso hay otra materia también que se dedica al estudio de la Constitución. Vamos a ver los 10 artículos, digamos, que trajeron más debate en la Convención Constituyente de Santa Fe. Vamos a ver los antecedentes, cómo llegamos hasta aquí, luego del largo régimen rosista. Vamos a ver cuáles fueron los instrumentos que destrabaron el dictado de la Constitución, es decir, el Protocolo de Palermo y el Acuerdo de San Nicolás. Y después con Fabián van a ver los últimos puntos de la unidad 9, que es el pensamiento de Alberdi y su influencia en la Constitución del 53, y la Confederación y el Estado de Buenos Aires, es decir, qué pasó cuando Buenos Aires se separó del resto de la Confederación en 1853 hasta 1860, y después cómo a través de una batalla muy importante del Acuerdo de San José de Flores, Buenos Aires se reintegra a la Confederación a través de la reforma de 1860. Todo eso lo van a ver con Fabián en un ratito. Yo voy a arrancar con el primer punto de la unidad 9, que se refiere al pronunciamiento de Urquiza. Creo que ustedes ya vieron algo de eso la semana pasada, pero vamos a verlo sucintamente porque es muy importante, porque es, digamos, la llave que abre la definitiva organización constitucional del país, el Acuerdo de San Nicolás. El pronunciamiento de Urquiza, recuerdan ustedes, en 1 de mayo de 1851, que, como les dije, trajo como consecuencia la caída de Rosas, y que fue interpretado de diferentes maneras. Todavía es interpretado, es un hecho polémico que es interpretado de diferentes maneras de acuerdo a la corriente historiográfica que ascriba cada historiador. El revisionismo, esa corriente que hizo su aparición en la historiografía argentina a fin del siglo XIX, al fin del siglo, sí, 1800 y pico, principio del siglo XX, lo considera una traición de Urquiza. Este pronunciamiento que hizo justamente Urquiza contra el rosismo, contra Rosas, el revisionismo lo interpreta como una traición, que Urquiza se alió a gobiernos extranjeros, sobre todo al imperialismo brasilero, y le entregó los intereses nacionales de nuestro comercio y la navegación de los ríos a intereses foráneos, digamos, a Brasil y a Uruguay. La escuela clásica, la escuela mitrista de Vicente Fidel López y demás, lo ve como, el pronunciamiento de Urquiza lo interpreta como un desinteresado acto patriótico que liberó a la nación del despotismo, de la dictadura de Rosas, que ya llevaba 20 años,
y que tendió a la organización del país y a darle una constitución. Digamos que el objetivo de Urquiza con este pronunciamiento no fue la entrega a los intereses foráneos, sino justamente dar una constitución, que era lo que venía insistiendo Urquiza hace un tiempo, que lo discutimos la semana pasada cuando veíamos que Rosas no tenía ningún interés de ir hacia una organización definitiva, por eso justamente dejó de lado la comisión representativa de los gobiernos, el pacto federal, etcétera, etcétera. Las causas de este pronunciamiento, eso sí, ahí no hay mucha diferencia, porque había trabas económicas muy fuertes a la provincia de Entre Ríos. Ustedes recuerdan que Urquiza era gobernador de Entre Ríos, y digamos, de Rosas de alguna manera había trabado y había impuesto restricciones a la navegación de los ríos que bañaban las costas de Entre Ríos, en importación y exportación, y Rosas durante 20 años mantuvo de alguna manera el monopolio de la aduana e impedía la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. Entonces, digamos, estas trabas económicas que afectaban no solamente a Entre Ríos, sino a Corrientes y a varias provincias del interior, fue lo que impulsó a Urquiza a dar este pronunciamiento, ¿no? Y por supuesto, como siempre decía Urquiza, y esto es reconocido por la historiografía, había una necesidad muy fuerte. Hacía 20 años que el país estaba en una situación de paz y tranquilidad relativa, pero había caído la Liga Unitaria del Interior y era urgente una organización definitiva del país, que era lo que quería Urquiza. De cualquier manera, el pronunciamiento de Urquiza no fue un alzamiento ni una rebelión al margen de las instituciones, sino que esa determinación estuvo encuadrada dentro del orden jurídico, que era el Pacto Federal. Es decir, ahí no hay una objeción legal a la decisión del pueblo entrerriano, a través de su gobernador Urquiza, de reasumir su soberanía y ejercer las relaciones exteriores junto con las demás provincias hasta que sea constituida la República. Es decir, ustedes recuerdan que a partir del Pacto Federal, el Pacto Federal se le reconocía a cada una de las provincias más que autonomía, se le reconocía una independencia, por eso es un pacto confederal, decíamos la semana pasada. Y todos los años, cada una de las provincias de la Confederación, a principio de año, hacía, digamos, una especie de cesión de las relaciones extraordinarias a Buenos Aires y al gobierno de Rosas. Bueno, lo que hizo Urquiza en este año de 1851 fue no volver a delegarle estas facultades, sino retenerlas. Retenía las relaciones exteriores, iba a comerciar y a negociar con el mundo como si fuera una república más. Esto fue lo que hizo en definitiva Urquiza, que estaba previsto en el Pacto Federal del 31. Entonces, Entre Ríos reasume su soberanía en cuestiones de relaciones exteriores, en negocios de paz y guerra, como decía el Pacto Federal, hasta que sea constituida la República. Es decir, lo que hace Urquiza justamente es aceptar esta renuncia que hacía Rosas todos los años, de estas facultades. Bueno, la provincia de Entre Ríos acepta esa renuncia. Acto seguido, la provincia de Entre Ríos firma una alianza ofensiva y defensiva con el Imperio de Brasil y con Uruguay, celebra un tratado de alianza ofensiva y defensiva. Corrientes, chicos, saquen el mute, por favor. Ahí está. Hace una alianza ofensiva y defensiva, previendo lo que iba a suceder, que era la guerra justamente con Rosas. La única provincia que continúa y que sigue, digamos, estos dictados o estas ideas de Entre Ríos fue Corrientes. Las demás, Corrientes también acepta la renuncia de Rosas, como hizo Urquiza, pero las demás provincias no. Las demás provincias lo declararon a Urquiza como traidor a la patria, se pusieron, digamos, a favor del régimen rosista. Por ejemplo, Mendoza, San Juan, Córdoba, lo declaran traidor a la patria por este acto de sublevación, como se decía, que era el pronunciamiento de Urquiza. Llegan a la batalla de Caseros, que todos ustedes conocen, el 3 de febrero de 1852, donde, bueno, previo a esto, Rosas le había declarado la guerra a Brasil. Brasil estaba con una alianza ofensiva y defensiva con Uruguay, Entre Ríos y Corrientes, y se terminan enfrentando en la batalla de Caseros del 3 de febrero, donde, como todos ustedes saben, triunfa las tropas de Urquiza. Rosas se refugia en la embajada británica y a los pocos días se va a Inglaterra y desaparece, digamos, del escenario político argentino. La primera medida que toma Urquiza después de la batalla de Caseros es nombrar a Vicente López y Planes como gobernador provisional o interino de Buenos Aires. Ya no estaba Rosas,
entonces alguien tenía que ocupar esta magistratura, que era la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como había ocupado Rosa los últimos 20 años. Entonces lo nombra en forma interina o provisoria Vicente López y Planes, convoca una elección de la Sala de Representantes de Buenos Aires, es decir, el Congreso, la legislatura de Buenos Aires. Triunfan los unitarios, pero pese a triunfar los unitarios, que estaban en un bando contrario al de Urquiza, ratifican la elección de Vicente López y Planes como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El próximo acto que establece en vías y camino de la Organización Nacional Urquiza es la firma del Protocolo de Palermo. Esto se llama Protocolo de Palermo, el 6 de abril de 1852, porque se celebró en una estancia de Urquiza que se llamaba San Benito de Palermo. Urquiza convoca a los gobernadores, a los más importantes, los que habían firmado el Pacto Federal del 31. Tengamos presente siempre el Pacto Federal, porque el Pacto Federal del 31 es lo que quiso levantar Urquiza para llegar a la Constitución Nacional, ponerlo en vigencia nuevamente. Este Pacto Federal que vimos la semana pasada, que habían firmado Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Bueno, entonces convoca a los gobernadores de Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Él era como gobernador de Entre Ríos, a su residencia en San Benito de Palermo, y se resuelven dos cosas que abren un poco el camino, que avanzan en ese camino de la Organización Nacional, que le otorgan a Urquiza, la competencia para que dirija las relaciones exteriores de la República hasta que se constituya un poder definitivo nacional. Es decir, iba a estar a cargo de las relaciones exteriores como había estado Rosas durante los últimos 20 años. La segunda medida del Protocolo de Palermo es que restablece y hace cumplir el Pacto Federal del 31. Y para eso solicita a cada uno de los gobiernos provinciales que nombre un representante para formar la comisión representativa de los gobiernos, para reunirse en Santa Fe nuevamente, como había hecho la comisión representativa hasta el año 32, en que lo disolvió Rosas. O sea, se queda con las relaciones exteriores y vuelve a poner en funcionamiento, o intenta poner en funcionamiento, la comisión representativa de los gobiernos y el Pacto Federal. El Pacto Federal es importante y él lo trata de restablecer porque es el fundamento jurídico de la Organización Nacional. Recuerdan que el Pacto Federal decía que cuando todas las provincias se encuentren en paz y tranquilidad, se avanzará sobre la organización de un congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en cumplimiento del Pacto Federal vamos a dar el próximo paso. Ese próximo paso era un acuerdo previo, que no ligara solamente a estos 4 gobernadores, sino que ligara a todos los gobernadores de las provincias, es decir, de la República Argentina, y por eso Urquiza invita a todos los gobernadores a San Nicolás de los Arroyos, donde se le otorga a Urquiza, acá, esto lo vieron ustedes, lo vamos a ver muy sucintamente, se lo ratifica a Urquiza en el manejo de las relaciones exteriores del país, se lo nombra, o se reserva a él, ser el general de todas las fuerzas militares, y se le da, de alguna manera, en forma provisoria, la dirección de los negocios nacionales, como se llamaba en esa época, que era la recaudación de rentas, el manejo de las rentas, la navegación de los ríos, etcétera, etcétera. El artículo 1 del Acuerdo de San Nicolás establece que se van a observar todas las cláusulas del Pacto Federal del 31, y faculta a Urquiza para ponerlo en ejecución, nuevamente el Pacto Federal en toda la República Argentina. El artículo 2 dice, lo mismo que decía el pacto, estando todas las provincias en libertad y tranquilidad, es el caso que prevé el Pacto Federal para convocar un congreso, ¿no? El Acuerdo San Nicolás se firma el 31 de mayo de 1852, concurrieron 10 gobernadores, no todos, pero concurrieron 10 gobernadores, entre ellos el de Buenos Aires, el interino Vicente López y Planes, y por supuesto Urquiza. El Acuerdo San Nicolás es muy importante, es uno de los 2 pactos preexistentes de lo que habla el preámbulo, el otro justamente es el Pacto Federal. Uno de los artículos más importantes establece que los artículos de fabricación nacional o extranjera que pasen de una provincia a otra serán libres de todo derecho de tránsito, es decir, suspende los derechos de tránsito, digamos, estos que eran tan molestos a las provincias, ¿no? Porque había aduanas interiores y demás, lo deja de lado, lo suspende. Luego es adoptado este artículo por la Constitución Nacional del 53, en el artículo 11, la suspensión o la supresión de los derechos de tránsito. Otro artículo muy importante que dice que todas las provincias, esto es importante, todas las provincias son iguales. Profe,
Perdón, ¿podrías decir el número del artículo? 11, el artículo 11 es el antecedente directo del artículo 11 de la Constitución Nacional, la supresión de los derechos de tránsito. Es decir, que no hay aduanas interiores. Las aduanas son exteriores, pero el paso, digamos, de mercaderías, de personas entre provincias, no puede ser, digamos, sujeto de impuestos, ¿no? Ni trabas ni restricciones. Otro punto importante del Acuerdo de San Nicolás es que establece la igualdad entre las provincias, ¿no? Siendo todas las provincias iguales, van a mandar al Congreso o a la Convención Constituyente dos diputados, más allá, digamos, de la cantidad de población que tenga cada una de las provincias. Hacen como hicieron Estados Unidos cuando se constituyó finalmente Estados Unidos bajo una constitución, se reconoce a todas las provincias igualdad. Dos diputados van a ir por provincia al Congreso Constituyente que va a dictar la Constitución. Esto es distinto, y acá hay una ruptura importante, a lo que pasó, que llegó al fracaso, justamente de la Constitución del 19 y del 26, donde digamos, el parámetro era la proporcionalidad. Por eso Buenos Aires siempre tenía, como tenía más habitantes, tenía también más representantes. Bueno, acá se rompió con esa lógica, se siguió un poco la lógica de la Constitución de los Estados Unidos y se nombró a dos diputados por cada una de las provincias que iban a mandar sus convencionales a Santa Fe para dictar la Constitución. La Constitución, esto también es una ruptura respecto al pasado, sobre todo de la Constitución del 26, se va a sancionar por mayoría de sufragios, es decir, la mitad más uno de cada una de los articulados y de la Constitución en general. No va a hacer falta después que sea ratificado por las provincias, sino a simple mayoría de sufragios se va a sancionar la Constitución. Se consagra también otro punto importante del Acuerdo de San Nicolás, que se consagra a la ciudad de Santa Fe como sede de la Convención Constituyente, que ya había una tradición de Santa Fe constitucionalista, de Santa Fe, el pacto o el tratado de cuadrilátero, el pacto federal, después incluso las reformas del 60, 67, 66, perdón, el 57, siempre, y la última del 94, siempre son dadas en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Así que hay una tradición de Santa Fe como sede de todos los acuerdos y movimientos constitucionales. En otro punto del Acuerdo de San Nicolás se le otorga a las relaciones exteriores, como dijimos, a Urquiza, y se le da la facultad de intervenir federalmente a las provincias para restablecer la paz. Esto es muy importante porque, digamos, es antecedente directo del artículo 6 de la Constitución Nacional, donde se prevé la intervención federal para restablecer las autoridades provinciales o sostener las autoridades provinciales. Para eso le dan a Urquiza justamente el mando de todas las fuerzas militares de todas las provincias, se la dan a Urquiza. Otro punto importante del Acuerdo de San Nicolás es que él, digamos, va a ser el encargado de reglamentar la navegación de los ríos interiores, las rentas fiscales, es decir, los ingresos de la aduana por exportación e importación también van a quedar a manos de Urquiza. Todo, digamos, en forma provisoria, todo esto hasta que se dicte la Constitución. Y uno de los últimos artículos del Acuerdo de San Nicolás establece que para solventar los gastos que ocasione el dictado de la Constitución, digamos, la conformación de la constituyente y los meses que tenga que estar ahí en Santa Fe debatiendo sobre la Constitución, serán, digamos, aportados por cada provincia proporcionalmente a las aduanas que tenga. Este acuerdo, como les dije, fue la llave que abrió la salida institucional, destrabando la organización definitiva. Ese es pacto preexistente junto con el federal, de los que habla el preámbulo de la Constitución, excepto todas las provincias, porque bueno, después este Acuerdo de San Nicolás tenía que ser sometido, digamos, a la aprobación o no de cada una de las legislaturas provinciales. Todas las legislaturas provinciales, de todas las provincias que estuvieron presentes y las que no también, de alguna manera ratificaron el acuerdo, salvo Buenos Aires. Justamente cuando pasó a la Sala de Representantes de Buenos Aires, ahí hicieron su aparición, digamos, en la historia nacional, tanto Mitre sobre todo, que se opuso férreamente al tratado, aconsejó Mitre la no adhesión al tratado porque era arbitrario, era despótico, porque se le daba justamente demasiadas atribuciones, la de disponer de las rentas nacionales, la navegación de los ríos, declarar la guerra, etcétera, etcétera, ejercer la soberanía exterior. Es decir, Mitre decía que se le estaban dando a Urquiza más facultades de las que tuvo Rosas en su momento y que esto era un peligro
y que iba a desembocar en una dictadura, por lo menos era un despotismo, ¿no? Vélez Sarsfield también, que fue legislador de la legislatura de Buenos Aires en ese momento, también decía lo mismo: jamás Rosas tuvo tantas atribuciones, lo cual es un peligro para la patria. La votación salió en contra de los intereses de la Confederación, de los intereses de Urquiza, fue 43-2 por no aceptar justamente el Acuerdo de San Nicolás. Ante esta derrota, el gobernador provisorio renuncia, justamente por la oposición al tratado, y lo sucede Manuel Pinto en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Urquiza, por supuesto, se enoja mucho con esta situación, la no aprobación del acuerdo, pese a que todas las provincias lo habían aceptado, y entonces Urquiza comunica a la legislatura que la disuelve, y que él asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Convoca elecciones, acto seguido Urquiza, en la provincia de Buenos Aires, para elegir a los 2 diputados que iban a ir al Congreso Constituyente. Esas elecciones, por supuesto, fueron digitadas, fueron amañadas, se eligieron 2 diputados que de alguna manera continuaban con las ideas de Urquiza, y esto trajo como consecuencia una revolución en la ciudad de Buenos Aires, la Revolución de Septiembre, encabezada por Alsina, por Mitre. El pretexto fue justamente esta elección amañada, entonces se da esta revolución que desconoce la elección y desconoce la autoridad de Urquiza. Lo que hace esta revolución es reinstala la Cámara de Representantes anterior, que había disuelto Urquiza, lo nombra a Pinto como gobernador de la provincia, y saca una ley inmediatamente la provincia de Buenos Aires, que dice que Buenos Aires no va a reconocer ningún acto de estos 2 diputados que habían sido elegidos en forma fraudulenta en Santa Fe. O sea, desconoce lo que van a actuar o lo que pueden actuar estos diputados y los retira de Santa Fe, los retira de la Convención Constituyente. Este acto de sublevación o esta revolución de septiembre de Buenos Aires determinó la separación de Buenos Aires de la Confederación y el comienzo de la provincia de Buenos Aires como una vida independiente, como una institución aparte, digamos, como un Estado independiente que duró hasta 1860, hasta que luego Buenos Aires se reintegró a la Confederación. Urquiza deja las cosas como está, no interviene más en esta cuestión después de la revolución, pero reinstala, al no poder hacerlo en Buenos Aires, reinstala su gobierno, porque es elegido presidente, y reinstala su gobierno en Paraná, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. La Convención Constituyente empieza, digamos, a funcionar en noviembre de 1852 en Santa Fe, se instala la convención, van representantes de 13 provincias, es decir, 2 por provincia, van todas las provincias menos Buenos Aires, que estaba secesionada. En abril del 53 comienza a sesionar. El presidente elige de presidente de la convención a un tal Subiría, que propone, lo primero que hace Subiría es proponer el aplazamiento de la convención por inoportunidad. Decía Subiría que no se podía avanzar en la Convención Constituyente, el dictado de la Constitución, hasta que no se establezca una paz con Buenos Aires. Se discutió este tema en la convención. Finalmente la propuesta de Subiría fue desechada, justamente porque la mayoría de los diputados dijeron si no hay paz en el país es justamente porque no hay una constitución. Entonces, cuanto antes tenemos que dictar una constitución, y la paz sobrevendrá cuando tengamos una constitución nacional. Y aparte, digamos, los que se oponían a esta idea de Subiría decían: mira, acá están todos los representantes de 13 provincias, vinieron a dictar una constitución, a debatir una constitución, pongamos manos a la obra y después las cuestiones institucionales se irán resolviendo. Pero primero tenemos que dictar una constitución, que es lo que le está faltando al país hace mucho tiempo. Entonces continuaron justamente las sesiones. Benjamín de Gorostiaga, que era el presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, como se llamaba, presentó un proyecto que constaba de un preámbulo y 2 partes. Las 2 partes eran la parte primera de las declaraciones de derechos y garantías, donde hay mucha influencia, notoria influencia de la generación del 37, del liberalismo y por supuesto de Alberdi. Esto después lo van a ver con Fabián, ¿no? La importancia, la influencia que tuvo Alberdi en el dictado de esta Constitución, y sobre todo en la primera parte
relativa a los derechos, declaraciones y garantías. La segunda parte se refiere al gobierno federal, es decir, a los tres poderes, a la constitución de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, cuál es la competencia de cada uno, cómo se forma, cómo está constituido, los requisitos para formar parte de cada uno de estos órganos, y los gobiernos de provincia. Hay un capítulo específico, como no había en la Constitución del 19, de los gobiernos provinciales, ¿no? Gobiernos de provincia. Entonces, preámbulo por un lado, dos partes, declaraciones de derechos y garantías, y la segunda parte, gobierno federal y gobiernos provinciales. El preámbulo, no los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad de elección de las provincias que la componen, el cumplimiento de pactos persistentes, etcétera, etcétera, es una declaración previa que reconoce justamente la preexistencia histórica de las provincias, plasma la ideología de la Constitución Nacional, expresa las finalidades o los objetivos del Estado, es muy parecida, es casi una copia, salvo con algunos términos de diferencia del preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Es muy parecida. El artículo 1, no hubo discusión, no hubo, digamos, ningún debate como había habido respecto de la organización de un país, de un Estado federal unitario, que se dio digamos, en las convenciones del 19 y del 26. Bueno, acá no hubo esa discusión. Acá directamente el artículo 1 establece que la nación argentina adopta la forma representativa republicana y federal, sin discusiones. Se aprobó el artículo 1, el artículo 2, referido al culto, otro tema que había traído discusión en las constituciones anteriores. Comienzan los debates fuertes, ¿no? Había una posición, que era la posición que finalmente terminó prevaleciendo, que era la de poner que el Estado sostiene el culto católico. Había un diputado llamado Centeno, que decía que no, que había que hacer lo mismo que se había hecho, poner la misma fórmula que se había puesto en las constituciones anteriores, sobre todo 19 y 26, y poner como obligatoria la religión católica apostólica romana. La fórmula era: la religión es la católica, o la religión católica es la religión de Estado, como la única verdadera, ¿no? Centeno decía que demasiada libertad nos podía hundir en la anarquía. Entonces había dos posiciones. La posición que terminó prevaleciendo era que la Constitución Nacional no puede intervenir en las conciencias de la gente, sino solamente arreglar el culto, ¿no? Acá había una diferencia, hacía una diferencia esta posición entre dogma por un lado, que le correspondía a la Iglesia, y el culto que le corresponde al poder civil. Aparte, esta posición que terminó prevaleciendo decía: no todos los habitantes del país son católicos, hay protestantes, evangelistas, judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte, teníamos un tratado firmado con Inglaterra, que lo vimos hace dos clases, el tratado justamente que combatía el tráfico de esclavos, que daba justamente libertad de ejercer el culto. El tratado con Inglaterra de 1825 establecía el ejercicio libre del culto. Así que, por lo pronto, había que respetar ese tratado. Si la Constitución, por un lado, también decía que había que fomentar la inmigración europea, esto se daba, digamos, chocaba con esta idea de una religión católica como la única admisible, porque, por otro lado, la Constitución estaba promoviendo la inmigración, sobre todo del norte de Europa, donde la mayoría de la gente ahí no era católica, sino protestante, ¿no? La fórmula que finalmente se votó es que el Estado sostiene a costa del tesoro el culto católico. Recuerden que la Constitución del 20, del 19 y del 26, la religión de Estado es la católica, se adoptaba como oficial. En la del 53 es una fórmula un poco más liviana, sostiene el culto católico, que es un apoyo material y una adhesión espiritual, pero no la establece como la única. El artículo 3 también desató una polémica muy fuerte, referida, digamos, a la residencia de las autoridades nacionales, un tema que recién se va a resolver en 1880, pero que se debatió muy fuertemente, porque se declaraba a través de la Constitución y del artículo 3 a Buenos Aires como capital de la República, la establecía en la Constitución. Lo que decían justamente los que se oponían a esta fórmula es que esto habría que hacerlo en una ley especial, no en la Constitución, porque si hay una guerra o se puede cambiar o se debe cambiar, digamos, o trasladarse la capital, o no conviene en un determinado momento histórico que la capital sea Buenos Aires, por necesidad ya, digamos, al tener un carácter permanente, al estar en la Constitución,
no se podría cambiar. Entonces decían, digamos, es imprudente y peligrosa justamente ponerla en la Constitución, debería estar en una ley aparte, justamente porque no, o porque se puede cambiar en el futuro, o porque si Buenos Aires no acepta, cosa que pasó, Buenos Aires no aceptó ser la capital, habría que modificar la Constitución. La otra posición, la que terminó prevaleciendo, era que justamente por una cuestión de tradición, de cultura, de posición geográfica, de historia, Buenos Aires debía declararse por Constitución capital de la República, que fue lo que finalmente se aprobó, y que luego, cuando Buenos Aires reformó la Constitución en 1860 para ingresar a la Confederación, se reformó en el 60. El artículo 4, otro artículo también muy debatido, muy discutido, referido a los recursos del Tesoro, es decir, cómo se van a solventar los gastos de la República, ¿no? Había dos posiciones. La primera era que debía estar formado por los derechos de importación y exportación de las aduanas, todo lo que ingrese las aduanas o lo que egrese pagaría derechos de exportación, y eso, digamos, sería lo que solvente a las autoridades y a los autoridades nacionales y al funcionamiento de la nación. Eso fue aprobado. Alberdi, después lo van a ver con Fabián seguramente, creía que no, que digamos, los recursos del Tesoro debían estar formados a través de impuestos soportados proporcionalmente por cada una de las provincias. Esto es lo que venía sosteniendo Alberdi hacía mucho tiempo, pese a que la Constitución siguió muchos de los dictados y las ideas de Alberdi. Bueno, acá no lo siguió. Acá la posición que terminó prevaleciendo fue justamente los derechos de importación y exportación para solventar el Tesoro Nacional. El último artículo, de los 107 artículos que establecía la Constitución, también hubo un debate importante porque se refería al juicio político a los gobernadores de provincia. El debate era, ¿quién los debe enjuiciar por mal desempeño? Por ejemplo, a un gobernador de Catamarca o de Salta, ¿no? Los debe enjuiciar y eventualmente sacar del cargo las legislaturas provinciales o el Congreso Nacional. Acá también hubo un debate entre federales y unitarios, o entre federalismo y unitarismo. Si lo debería hacer un gobierno nacional o los gobiernos provinciales, ¿no? Los que decían que no lo pueden hacer los gobiernos provinciales, decían justamente, los gobernadores muchas veces tienen el poder de las legislaturas, entonces las legislaturas mismas no lo van a remover, que es lo que está pasando, lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Pero bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales propuso que sea justamente las legislaturas provinciales quien los remueva, pero finalmente fue aprobado la decisión de que la Cámara de Diputados Nacional sea la que pueda remover a los gobernadores de las provincias. Esto también se suprimió, porque se le dio más carácter federal en la reforma de 1860, se suprimió este artículo 41 con la reforma del 60, porque se lo consideró que era un ataque, digamos, que la nación intervenga en una provincia, era un ataque a la independencia de cada provincia. Estos son los artículos más debatidos. Ahora vamos a ver un poco las fuentes. Para de alguna forma darle un poco más de entidad y de fuerza al artículo 3, a los pocos días de sancionada la Constitución, se dicta una ley de capitalización de Buenos Aires. Se aprueba la ley de capitalización de Buenos Aires, donde se reafirma y ratifica que Buenos Aires es la capital de la nación, ¿no? Es decir, aparte del artículo 3 constitucional, se dicta una nueva ley que dice que los establecimientos públicos de la capital son federales, que si la provincia o si la ciudad de Buenos Aires no acepta, digamos, ser capital, el Congreso lo va a suplir interinamente, va a nombrar otra capital. La capital por esta ley queda bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y, digamos, pone a consideración, a invitación de la provincia de Buenos Aires, a examinar y aprobar la Constitución y esta ley. Mientras no la acepte, el Congreso, digamos, va a tener la facultad de sancionar una ley de interinato justamente para suplir la capital y nombrar otra capital. Esto fue todo lo que pasó en la Comisión Constituyente. Urquiza promulga el 25 de mayo la Constitución de 1853 y la jura el 9 de julio. 25 de mayo la promulgación y el 9 de julio finalmente la juran los convencionales constituyentes. Vamos a ver las fuentes. Esto es muy importante, siempre se pregunta. Y las fuentes de la Constitución Nacional
digamos, queda un poco al arbitrio de cada uno de los doctrinarios. Hay algunos historiadores o politólogos que, digamos, hacen un tipo de distinción entre un determinado tipo de fuentes y otra. Eso queda a criterio de cada uno, digamos, de cada uno de los que hagan la clasificación, ¿no? La que yo tomo un poco es bien sencilla, toma, digamos, como fuentes mediatas e inmediatas. Entre las fuentes mediatas están las nacionales doctrinarias, las nacionales institucionales. Las fuentes inmediatas, las que están más cerca, digamos, las que son influencia directa de la Constitución Nacional. Justamente, primero es el proyecto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, está presidida por Benjamín de Gorostiaga. Fuente inmediata, son 3 fuentes inmediatas. Según el modelo que yo tomo, después se puede haber otro modelo, ustedes pueden explicar cualquiera de ellos si eventualmente tienen que hacerlo en un examen. Fuentes inmediatas, lo que tuvo más a mano, digamos, el legislador o el convencional, el proyecto de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Constitución de Estados Unidos de 1787. Después vamos a ver un poquito con detalle la importancia de cada uno de estas fuentes, y las bases de Alberdi. Esas son las fuentes inmediatas. Las fuentes mediatas, más alejadas, pueden ser nacionales doctrinarias o nacionales institucionales. Las nacionales doctrinarias, de la doctrina, del pensamiento, que no están plasmados en un instituto legal. Acá ponemos el pensamiento de Mayo, todos los fundamentos jurídicos del Cabildo del 22 de mayo, la teoría de Castelli de la retroversión del poder, de la soberanía popular, todo lo que se discutió durante un tiempo, digamos, que desembocó en el 25 de mayo, ¿no? El pensamiento, digamos, de todos estos próceres que formaron doctrina de alguna manera. Los escritos de Moreno, de Mariano Moreno en la Gaceta. Recuerden que Moreno, como secretario de la Junta, durante un tiempo escribía en la Gaceta sus ideas, sus opiniones respecto de la organización, del federalismo, de la independencia. El pensamiento federal, el pensamiento de Artigas, de Estanislao López, de Francisco Ramírez, por supuesto de Manuel Dorrego, de Manuel Moreno, que había nutrido estas discusiones de 20 años de guerras civiles y demás en el bando federal. El pensamiento unitario es muy importante, la Rivadavia y la élite rivadaviana, los acompañantes en esta historia del unitarismo, como Agüero, del Carril. El pensamiento que fue una síntesis un poco también, o que pretendió ser una síntesis de las ideas federales y unitarias, que fue el de la generación del 37, que ustedes vieron la semana pasada. Esteban Echeverría con el dogma socialista. Sarmiento con su Facundo, Alberdi con las bases, Gutiérrez, Miguel Cané. Bueno, el pensamiento de la generación del 37 son configuran de alguna manera las fuentes nacionales doctrinarias, las fuentes nacionales institucionales que se plasmaron de alguna manera en cuerpos jurídicos. Están los reglamentos del 24 y 25 de mayo, que recuerdan ustedes que hablaban de los principios republicanos, las atribuciones y las limitaciones del Poder Ejecutivo. El sistema representativo, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios. Recuerdan ustedes que esto estaba plasmado en el reglamento del 24 y casi copiado textualmente el reglamento del 25, los principios republicanos, ¿no? División de poderes, representatividad, etcétera, etcétera. El Estatuto Provisional de 1811, recuerdan ustedes que incorporaba 2 decretos, el de seguridad individual y el de libertad de prensa o de imprenta. El Estatuto Provisorio o Provisional de 1815, el Reglamento Provisorio de 1817, todas fuentes mediatas, institucionales, nacionales, la Constitución del 19
y la Constitución del 26, estas constituciones unitarias, que como vimos hace un rato, dejaron, digamos, muchos antecedentes e influencia sobre la Constitución del 53. Los proyectos de constitución que estuvieron circulando durante la Asamblea del año 13, que no se llegaron a debatir, pero que estaban, esos 4 proyectos, el de la banda oriental, el oficial, el proyecto unitario, los proyectos constitucionales de la Asamblea del año 13, que avanzó en un montón de aspectos institucionales, pero que no llegó a debatir una constitución propiamente dicha. Pero hubo proyectos. El proyecto federal, el proyecto de Artigas, los pactos firmados por las provincias. Acá siempre se hace la distinción entre pactos antecedentes y pactos preexistentes. Los preexistentes, los que están en el preámbulo, los que habla el preámbulo, que yo les dije, son el Pacto Federal del 31 y el Acuerdo de San Nicolás, del 52. Los preexistentes. Y los antecedentes, todos los demás pactos, el Pilar, Cuadrilátero, Venegas, son fuente de la Constitución Nacional del 53. Y por último, las constituciones provinciales, que se empezaron a dar a partir de la crisis del año 20, donde cada una de las provincias empezó a pactar entre sí y empezó a resolver su vida independiente. Se empezó a dar sus instituciones, sus leyes, sus constituciones, cada una de las provincias, separadas del resto, dieron origen a la Constitución de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, de Entre Ríos. Bueno, estas constituciones también son fuentes nacionales, institucionales, mediatas. Después tenemos las fuentes extranjeras, no menos importantes también. Acá las englobamos, las fuentes extranjeras, tenemos, digamos, obras de grandes pensadores, sobre todo americanos, que dieron origen a la Constitución de 1787 de Estados Unidos, como el Federalista, escrito por Hamilton, Jay, Madison. Un libro muy importante de esa época, que escribió Alexis de Tocqueville, La democracia en América, 1835. Tocqueville era un sociólogo, pensador, filósofo francés que fue a Norteamérica y estuvo analizando un poco sus instituciones, el pueblo, sus costumbres, y escribió un libro que tuvo mucha influencia, que se llamó justamente La democracia en América. Después los trabajos de estos federalistas, ¿no?, que dieron origen de alguna forma al pensamiento federal en Estados Unidos, Adams, Story, bueno, Madison, Paine, y por supuesto la Constitución Federal de 1787 de Estados Unidos, que era la única Constitución Federal que existía en ese momento. Entre las fuentes inmediatas, ahora vamos a retomar un poquito eso, y le vamos a dejar la palabra ahí a Fabián, que lo estoy viendo. Algo de eso va a dar él, pero bueno, yo le voy a hacer una apertura, una síntesis. Tenemos el proyecto como les dije, de Benjamín de Gorostiaga, que era, digamos, el presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales, que presentó este proyecto sin correcciones, fue presentado al Congreso. Había 2 proyectos más, uno de Pedro de Ángelis, que tomaba un poco como base de la Constitución mexicana, y otro de Alberdi, que estaba basado justamente en su libro, ¿no? Esto lo vamos a ver un ratito, también lo vamos a ver con Fabián. Pero bueno, el que terminó finalmente aprobado fue el proyecto de Benjamín de Gorostiaga. Después tenemos la Constitución de 1787 de Estados Unidos, la Constitución Federal, que fue el modelo excluyente, complementado con las bases de Alberdi. El mismo Gorostiaga, cuando presentó su proyecto, decía que su proyecto estaba vaciado en el molde de la Constitución de Estados Unidos como único modelo de verdadera federación que existe, textual de Gorostiaga. Era el único modelo que había demostrado su eficacia, decía Gorostiaga, y en realidad 60 de los 107 artículos, 60 fueron tomados de la Constitución de Estados Unidos, y después gran parte de los artículos 67, 68, referidos a las atribuciones del Congreso y demás, fueron tomados de ahí, de la Constitución de Estados Unidos. El preámbulo es casi textual, como le dije hace un rato. Y la última de las fuentes inmediatas es el proyecto de Constitución de Alberdi,
que agregó a la segunda edición de su libro Bases y puntos de partida para la organización definitiva del país, que había escrito en Chile durante el destierro, durante los años que pasó viviendo en Chile, perseguido de alguna manera por Rosas. Había escrito este libro, que le agregó un apéndice, que fue justamente que se lo presentó a Urquiza, ¿no? para que lo tuviera en cuenta. Entonces, el proyecto de Urquiza también estaba conformado por un preámbulo y 107 artículos, estaba basado en la Constitución de Massachusetts, un estado de Estados Unidos, y Alberdi mismo decía que él había dejado de lado el exclusivismo de los principios unitarios y federales, y había, digamos, conformado en su idea de proyecto de Constitución un sistema mixto, ¿no? Los principios de libre navegación, de libertad de comercio, de instrucción pública, de libertad de cultos, de una justicia federal para todo el país, de la intervención de provincias, constituían principios unitarios. Y después todo lo demás, los principios federales, la autonomía de las provincias, la organización provincial, etcétera, etcétera. Él pensó, de alguna forma, que había plasmado lo mejor en un sistema mixto de los pensamientos unitario y federal. Bien, esto lo van a ver un poquito con más detalle con Fabián, van a ver también con Fabián, si está por ahí. Fabián, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan bien ahí? Hola, buenos días. Ahí, yo te escucho, se escucha. Bueno, te dejo la posta. Dale. Ya más o menos hice una introducción, así que a vos te toca terminar la unidad. Exactamente. La unidad 9 es un tema, es un periodo bastante difícil a veces de dilucidar, ¿no? Porque Buenos Aires, después de la sanción de la Constitución, se separa del resto de la Confederación. Se escucha muy bajo, me dicen acá. ¿Alguien me escucha bien? Algunos me escuchan bien, otros muy bajo. ¿Me escuchan bien? Se escucha muy bajo. Ahora está bien, ahora está bien. Ahí está bien. Bien. No sé si acercarme al micrófono, creo que está bien. Les decía que este es un periodo importante porque, y a veces un poco difícil de dilucidar, porque Buenos Aires se separa de esa confederación y vuelve a incorporarse a partir de 1860, 1861. El problema siempre es el mismo. Para entenderlo, es el poder hegemónico y económico y político de Buenos Aires con el resto de las provincias, y la libre navegación de los ríos. Siempre focalícenlo y centralícenlo en ese conflicto de intereses, sobre todo económicos y políticos. Buenos Aires, una provincia con inmensos recursos naturales, con un puerto que definía toda su política, que es el hoy actual puerto de la ciudad de Buenos Aires, y que definía su política interior y su política exterior. Así lo hicieron todos, inclusive Rosas, que fue a morir en Inglaterra. Uno dice federalismo, no federalismo, pero Rosas fue a morir a su madre patria. Entonces, yo me quedo pensando, ahí viene uno de los conflictos. Los conflictos son con las provincias que requerían esa autonomía, una autonomía no solamente política, sino en el reparto de las riquezas, de la renta que recaudaba, por ejemplo, la aduana de la provincia de Buenos Aires, tener un reparto, no vivir de subsidios, no vivir de indemnizaciones por conflictos internos o por guerras. Entonces, acá la bolilla 8 y la bolilla 9 va a invocar el pensamiento de uno, para mí, de los próceres más importantes, que es Juan Bautista Alberdi, este abogado tucumano, escritor, periodista, economista, del cual ha redactado dos obras muy importantes entre 1852 y 1854, en ese pensamiento, que es Bases y Punto de Partida, recién Guillermo se los mencionó, Bases y Punto de Partida para la Organización de la Nación. Es decir, nosotros veníamos de una revolución de mayo, 6 años después de una declaración de independencia, 2 fracasos constitucionales, es decir, no teníamos organizado el país. Eso es lo básico, no teníamos la organización institucional del país. Entonces, estas dos obras de Juan Bautista Alberdi, Bases y Punto de Partida para la Organización de la Nación, y otra obra más,
que es el sistema económico y rentístico para la Confederación. Dos obras muy importantes, si algún día pueden leerlos, van a ver plasmado el pensamiento de Alberdi, y como bien le dijo Guillermo, una fuente importante de inspiración para la redacción de la Constitución Nacional, que fue sancionada el 1 de mayo de 1853 y promulgada el 25 de mayo en honor a la Revolución de Mayo de 1853. Digo esto porque Alberdi, yo les dije la clase pasada, y son los dos puntos de las dos bolillas, iba a ser uno de los integrantes de esa inspiración, de esa asociación de Mayo, como él la llamó en su exilio en Montevideo, ¿sí? Y de esa joven generación del 37, de 1837. Uno de los inspiradores, hubo otros también, recién se los mencionó Guillermo, Miguel Cané, Echeverría, Varela. Y bueno, pero la destacada labor de Alberdi comienza en su exilio, porque Rosas, habíamos dicho, no tenía ninguna inclinación por los movimientos culturales, al contrario, él no se inspiraba en ningún movimiento cultural, sobre todo de origen francés, del iluminismo francés, del cual se inspiraba Alberdi. Alberdi y sus seguidores y otros colegas de él veían a la Argentina en un atraso total, un atraso intelectual, un atraso cultural, por esa política centralizada en la provincia de Buenos Aires basada solamente en la producción ganadera. Entonces acá sí viene el pensamiento de Alberdi. Por más que no le guste a muchos nacionalistas o federalistas, el cual Alberdi también fue un federal, porque no es que no defendía una causa federal. Alberdi estaba inclusive en contra de ciertos aspectos de los pensadores de Mayo. Ya en esa generación del 37, de 1837 hasta 1853, Alberdi había pensado que los unitarios, liberales y iluministas de aquella época nunca tuvieron en cuenta la idiosincrasia del resto de las provincias. Había que pensar las provincias para su unificación. Por supuesto, también estaba en contra del caudillismo, sobre todo en contra de Rosas, que había centralizado su política económica en la producción de las estancias y los saladeros, y no dejó progresar en otros aspectos la economía, cosa que Alberdi tenía razón. Diversificar la economía. Inclusive otros caudillos estaban en contra de Rosas, en contra de ese monopolio ganadero, que lo único que hacía era atrasar al resto del país y al interior del país en otros aspectos económicos. Lo habíamos comentado un poquito, el gobernador de la provincia de Corrientes, Pedro Ferrer, que buscaba la diversificación de las industrias, cosa que hizo Norteamérica. El capitalismo norteamericano tuvo la certeza de desarrollar en esa segunda revolución industrial de 1850, de construir ferrocarriles, de construir caminos y de la salida al Pacífico que le sacaron a los mexicanos en la zona de Texas, o Texas, como lo quieran poner, y en la zona de California. Esto lo vio Alberdi también. Lo vio Alberdi y critica al pueblo mexicano por no haber desarrollado no solamente la infraestructura, sino una inmigración. Entonces, el pensamiento de Alberdi iba a estar centralizado en la inmigración. Buscar la libertad, pero no la libertad del libertinaje, en ese pensamiento que va a estar asociado en la Constitución, en la sanción de la Constitución de 1853, la libertad de la inmigración. No poner restricciones a la inmigración. Esto lo digo porque Alberdi con mucho acierto, vio que, digamos, el pensamiento de esa Revolución de Mayo iba a estar más que centralizado en el ciudadano y no, digamos, en la economía y en la educación. Eso estaba en segundo plano.
Entonces Alberdi quería resaltar eso. Quería resaltar que la libertad de las industrias, como hizo Inglaterra y Estados Unidos, forjar que la creación de industrias, ya no depender solamente del campo, sino buscar la manufactura, la libertad de trabajo, pero no la libertad de trabajo, entendida como un libertinaje, la libertad de aprender, de enseñar y aprender. Eso estaba plasmado en el pensamiento de Alberdi, en sus obras. Entonces, esa libertad de trabajo iba a redundar en beneficio de los intereses económicos y de las industrias. Si nosotros no traíamos industrias, si nosotros no traíamos tecnología y maquinaria, no íbamos a llegar a ningún lado. Ya lo pensaba Alberdi. De hecho, no llegamos a ningún lado. Estamos en el siglo XXI y todavía dependemos de las industrias de punta, de la manufactura de punta, porque no producimos nada. Hoy está ese problema. No es que yo les estoy hablando de bueyes perdidos. Tampoco quiero que se hagan alberdianos. Bueno, piensen algunas cosas. Pueden ser que algunas cosas estén a favor o en contra, pero si no estaríamos todos locos. Pero Alberdi, este joven abogado, este hombre iluminado de alguna manera, ojo, vuelvo a repetir, criticaba las ideas iluministas de aquel mayo, y criticaba, por supuesto, a los federales. ¿Por qué los criticaba al caudillismo? Porque embrutecía al pueblo. Nosotros no teníamos un pueblo preparado como el norteamericano para manejar ni una locomotora. ¿Y qué íbamos a hacer? Tenía razón. Teníamos que traer, ¿qué? Decía Alberdi, y esto es importante, el aprendizaje en la industria, el aprendizaje en el manejo de la maquinaria, no tanto en la formación del ciudadano. Esto iba a estar en contra del pensamiento de Sarmiento, que era la formación cívica del ciudadano, en cuanto a la enseñanza. ¿Y qué teníamos que hacer? Le preguntaron a Alberdi. Se sentaba y hablaba con el resto de los colegas y decía, y nosotros no necesitamos abogados. ¿Quién era abogado? Nosotros necesitamos técnicos e ingenieros. Necesitamos gente que hable y hable y hable como los abogados. Era abogado, ojo, no van a decir nada de esto que metieron contra los colegas. Pero era cierto. Esto está plasmado en su pensamiento. No queremos un país de abogados. ¿Qué queremos? Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer, Alberdi? Bueno, tenemos que fomentar la inmigración. Una inmigración que sea irrestricta, es decir, no podemos fomentar la inmigración y traer a gente, a ingleses, norteamericanos, alemanes, es decir, con su, digamos, con sus enseñanzas en cuanto a la industria, ¿no? Al manejo de la industria, obreros quería traer. ¿Para qué? Traerlos para que enseñara a la futura mano de obra acá en la Argentina. Porque nosotros no teníamos docente, si no teníamos nada. Salvo el manejo del ganado, ni siquiera manejamos la agricultura, que requiere más técnica todavía. Requiere más técnica que eso hasta lo vio Belgrano también. Entonces, ¿para qué malgastar nuestro tiempo en formar ciudadanos si no tenemos la formación técnica de las industrias? Si no forjamos la creación de industria y si no forjamos la enseñanza técnica, lo que hoy llamamos, de alguna manera, escuelas industriales, esas escuelas técnicas que se dieron en el siglo XX, que se había hecho una persona en los años 20, los años 30. Bueno, Alberdi lo pensaba también. Tenemos que enseñar al obrero, al futuro obrero argentino. Y para eso tenemos que fomentar la inmigración, que traigan las experiencias, los ingleses y los norteamericanos, y de alguna manera divulgar esa educación técnica. Por supuesto, conjuntamente con la formación y la creación de industrias. ¿Se entiende? Entonces, en ese pensamiento que les habló Guillermo, estaba plasmado en la Constitución de 1853. Más que nada que, vuelvo a repetir, en darle derecho a los extranjeros. Si nosotros fomentamos la inmigración, los traemos, pero los llenamos de restricciones, desde impositiva,
imposiciones de ideas, hasta ideas religiosas, para Alberdi esto no caminaba. ¿Y en qué se basó Alberdi para pensar que debía ser irrestricto esta inmigración? Bueno, él se basó, como le dijo recién Guillermo, en dos constituciones. La Constitución de California y la Constitución de Massachusetts. Él lo tomaba como ejemplo. Algunos dicen que tergiversó, pero más que nada vio que fomentaba la inmigración, que eran constituciones sencillas de aplicar. De hecho, la política norteamericana es sencilla de aplicar, es muy práctica, es muy práctica. Entonces, Alberdi vio eso. Vio que en su exilio, ¿no? Vio que Estados Unidos, Inglaterra, el resto de Europa eran, digamos, estaban forjando un poder industrial del cual los países, digamos, hoy subdesarrollados, no lo tenían. Tenían una declaración de independencia, pero seguían con políticas de aquella época todavía, sin desarrollo industrial, sin desarrollo en infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, estoy hablando de los puertos, por ejemplo. Nuestros puertos no estaban aptos para comercializar. No teníamos buques para el comercio tampoco. Entonces, eso es lo que hablaba Alberdi. No hablaba de cosas raras, del cual nosotros hoy no tenemos ni flota, no tenemos nada. Ni flota fluvial siquiera. No tenemos ni una canoa. Entonces, no era que era un visionario en cuanto a esa política. No era del todo liberal, pues tampoco, vamos a decir, un recalcitrante liberal. Bueno, entonces, ¿qué hace hincapié Alberdi en esa inmigración? Y para darle derechos a esos extranjeros que se querían radicar, no había que llenarlo de condiciones para ser ciudadanos. Ustedes fíjense que la Constitución de 1826, ¿a quién se le otorgaba la ciudadanía? A aquellos hombres que sirvieron a la patria en la guerra. Alberdi decía, eso no sirve. Porque el hombre que traía las ideas industriales, las ideas de los descubrimientos del maquinismo, en eso se basó el sistema capitalista, el desarrollo de la maquinaria, no se le daba ningún premio acá. Al contrario, se lo echaba. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, también criticaba la Constitución de 1819-1826, porque el ciudadano eran todos. Entonces, en el pensamiento de Alberdi, había que traer a aquellos hombres con ideas, que enseñaran. Pero cuando hablamos de ideas, están plasmados en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Publicar sus ideas sin censura previa no era decir estupideces, era traer maquinaria y traer ideas para que la economía, en este caso del Río de la Plata, de la Confederación Argentina, en aquel momento, traer esas ideas de ¿qué? De desarrollo industrial, sin ser censurado, sin restricciones. Esa es la libertad que hablaba Alberdi. Por otro lado, Guillermo les habló también de la libertad religiosa. Profesar libremente su culto era, digamos, darle la libertad a ese inmigrante que era protestante, puritano, anglicano, y que pudiera profesar libremente su culto dentro del territorio argentino. Que no sea solamente el cristianismo católico. De eso se refería Alberdi. ¿Por qué? Porque estos ingleses o obreros norteamericanos que quería incorporar a nuestro suelo Alberdi, profesaban otra religión. Por eso habla de la libertad de cultos. Sí. Cuando el artículo 14 de la Constitución Nacional dice que todo ciudadano puede ejercer sus derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, si ustedes leen esa primera parte del artículo 14, está inspirado en esas ideas liberales, pero no liberal por ser liberal, sino por el fomento de la inmigración, de enseñar y aprender. Si nosotros no teníamos ni maestros, no lo tuvimos hasta la sanción de la ley 1420, no teníamos nada prácticamente. Entonces, fomentar la inmigración es traer la enseñanza técnica y enseñar a los obreros, futuros mano de obra argentina, para la producción de la industria, de la manufactura, que nosotros dependíamos de las grandes metrópolis, dependíamos de Inglaterra, de Francia, bueno, después de Estados Unidos. ¿Se entiende un poquito? Es decir, esa era la autonomía que buscaba Juan Bautista Alberdi, una educación
más que nada técnica y no tanto en formar ciudadanos y abogados u otras carreras, sino buscar esa educación técnica para el desarrollo de la industria nacional. Bien, en esto es uno de los pensamientos más importantes de Alberdi, fomento de la inmigración. Por otro lado, también Alberdi va a coincidir que Buenos Aires y el pueblo, la ciudad de Buenos Aires, sea la capital de la República. Y esto a favor de los unitarios. ¿Por qué? Porque decía que Buenos Aires, por su riqueza, siempre dirigió el destino del resto del país. Y en realidad fue cierto, por más que le pese al interior. Siempre dirigió al resto de las instituciones provinciales. Entonces, él estaba de acuerdo que la ciudad de Buenos Aires y su puerto sea el centro de la República Argentina, sea capital de la Argentina, que todavía la cuestión capital no estaba definida. Este es otro elemento importante para el pensamiento de Alberdi. Ustedes cuando lean, les toque dar el examen con la redacción del artículo 14 de la Constitución Nacional, cuando lo lean, van a ver de lo que les estoy hablando, de esa libertad de comerciar, vuelvo al tema, de ejercer toda industria lícita, de enseñar a aprender, de profesar libremente su culto. Eso está inspirado a Alberdi. Por supuesto que él tomó a la Constitución de 1853 no como una constitución conservadora y definitiva, podía estar sujeta a reformas, a futuras reformas. De hecho, se dieron. La de 1860, 1866, la de 1898, la Constitución, pues después la vamos a ver, de 1949, la enmienda constitucional de 1972, hasta llegar a la última reforma de 1994, que es la Constitución que tienen que estudiar ustedes todos ahora, es la vigente. Entonces, Alberdi buscó eso. En su proyecto de Alberdi, eran cláusulas, digo, casi pétreas, es decir, él quería fomentar sí o sí la inmigración. Por otro lado, también quería derogar esta suma de poder público y facultades extraordinarias, que lo van a ver más adelante, no los quiero marear, en el artículo 29 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque Alberdi decía que ningún presidente o gobernador podía tener la suma de poder público que se le había sido otorgado a Juan Manuel de Rosas. ¿Se acuerdan que hemos hablado en las clases anteriores? Esa concentración de poder, esa concentración exacerbada de poder, ilimitada, no solamente en los hechos de los actos de gobierno, sino también en el tiempo, del cual Alberdi estaba totalmente en contra. Totalmente en contra. De hecho, cuando lean la Constitución Nacional, cuando los intereses del pueblo queden sometidos a la suma del poder público y a las facultades extraordinarias, va a ser condenado como traidor infame a la patria. Esto es bastante, en aquel momento, bueno, era un avance importante frente a la concentración de poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema representativo, republicano y federal. Así fue sancionada la Constitución Nacional y así estuvieron de acuerdo toda la Convención Constituyente o todos los constituyentes de aquella época. Dividir los poderes. Poder legislativo, legisla, sanciona, trata el tratamiento de las leyes. Poder ejecutivo, ejecuta, promulga. Y un poder judicial que administra justicia. No puede estar concentrado. Eso es otro, digamos, elemento importante del pensamiento de Juan Bautista Alberdi. Ahora bien, esta fue, digamos, una influencia importante, estoy leyendo acá el programa, de la Constitución de 1853. El último punto del programa, con esto voy finalizando, la Confederación y el Estado de Buenos Aires, Acuerdo de San José de Flores, la reforma de 1860. Con la reforma de 1860, Buenos Aires ya queda incorporada al resto de la Confederación. La guerra entre Mitre y Urquiza, la guerra entre Buenos Aires va a seguir existiendo hasta 1880, hasta que se resuelve la cuestión capital. Pero acá me voy a detener porque en este acuerdo
de San José de Flores, van a, digamos, los quienes redactaron y firmaron este acuerdo, van a tocar el tema aduanero. Volvemos al tema aduanero. El tema aduanero fue, digamos, el factor desencadenante de la guerra entre Buenos Aires y las provincias del interior. Eso es la libre navegación de los ríos que logró ya la Constitución de 1853. La libre navegación de los ríos. La libre navegación de los ríos. Pero el tema aduanero va a seguir siendo, digamos, un tema de conflictos entre el interior y Buenos Aires. En este acuerdo de San José de Flores, si bien Buenos Aires iba a aceptar la Constitución de 1853, pero con ciertos reparos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros veníamos de guerras internas que desangraban al país. Parece que no, pero fue cierto. La última batalla en 1859, de octubre de 1859, que fue la batalla de Cepeda, que fue el triunfo del urquicismo frente al centralismo o a la provincia de Buenos Aires. Esto fue desangrando al país en gastos, en presupuesto. Es el problema que tiene el mundo, el presupuesto. Entonces, se descuidaban otras políticas internas. Y eso lo veía Alberdi. Nosotros tenemos que fomentar inmigración, tenemos que seguir haciendo caminos, tenemos que seguir construyendo los puertos, tenemos que fomentar el ferrocarril. Ya era un desarrollo en la maquinaria importante para el transporte de mercaderías y de personas. El ferrocarril, que eso apuntó Inglaterra y que eso apuntó Estados Unidos para la salida hacia el lejano oeste, que nosotros vemos con gracia. El lejano oeste no fue ninguna gracia. En Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba la salida al Pacífico y que nosotros no hicimos nada. Lamentablemente es así. Pero bueno, entonces había que fomentar eso. Necesitamos presupuesto, teníamos que terminar con la guerra. Entonces Buenos Aires, si bien se incorpora a partir de 1860 al resto de las provincias, ¿qué tenía que tener a favor? Y bueno, tenía que pagar la deuda interna y la deuda externa. Nosotros ya veníamos endeudados y seguimos endeudados y vamos a seguir endeudados mientras tengamos esta dirigencia política. Pero bueno, eso no lo van a poner en el examen. Mientras sigamos así, vamos siguiendo pidiendo plata y no vamos a desarrollar nunca nada. Esto lo veía Alberdi, lo vio Sarmiento también. Muchachos, tenemos que poner a la gente a trabajar y a estudiar, si no teníamos nada. Entonces, en eso se reservaba, en este acuerdo de San José de Flores, se reservaba por 5 años a la provincia de Buenos Aires recaudar la renta de la aduana. Cuando ustedes lean ese artículo 4 de la Constitución Nacional, yo más o menos para que tengan una idea, 4 les dije, 14, 29, no hay que saberlo de memoria, no me gusta preguntar de memoria, que ningún integrante de la cátedra no sirve, sino razonar las cosas. Por supuesto la memoria sirve para fijar conceptos, ¿no? Pero también para razonar. Entonces, cuando ustedes lean el artículo 4, esos gastos de la nación con los fondos del Tesoro, el gobierno federal proveerá los gastos de la nación con los fondos del Tesoro, 2 puntos, y habla de los derechos de exportación e importación. De los derechos de exportación e importación. Esto también lo redactó Alberdi. Le dio importancia y prioridad a esa aduana. Pero en el acuerdo de San José de Flores, esa aduana todavía iba a estar en manos de la provincia de Buenos Aires por 5 años más. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Tenía que pagar la deuda interna y la deuda externa. Eso fue un requisito indispensable para que la provincia de Buenos Aires se vuelva a incorporar a la Confederación Argentina. Por otro lado, ya no se iba a llamar Confederación Argentina, ya se iba a llamar indistintamente Provincias Unidas del Río de la Plata, en esta reforma de 1860, o República Argentina. Ya estábamos hablando de la Unión Nacional, de un Estado nacional, que se organizó a través de una constitución, institucionalmente, ya sea con la Declaración de Derechos y Garantías que le mencionó Guillermo en esa primera parte de la Constitución, y cómo iban a funcionar los organismos del Estado, que son 3. Vuelvo a repetir, lo van a tener que estudiar: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Se agrega otro más, pero básicamente es eso. Eso es lo que quiero decirles en esta Constitución de 1853. Por otro lado, también después se va a terminar de organizar
en la cuestión aduana. Ya no va a haber aduanas provinciales. Las aduanas iban a ser nacionales. Las aduanas iban a ser nacionales con un arancel uniforme que iba a cobrar en todo el territorio de la República Argentina. Esas trabas internas de lo que eran las aduanas provinciales, les mencionó Guillermo, el artículo 11, el artículo 10, el artículo 9, el libre tránsito. ¿El libre tránsito de qué? De personas y sobre todo de mercadería. Pero no solamente el libre tránsito de las mercaderías del interior, sino del exterior también. Es decir, borrar esas trabas. Borrar esas trabas. Después podemos hablar de un cierto proteccionismo o no. Digo esto porque solamente el Congreso puede fijar los aranceles aduaneros. Ya no un poder ejecutivo, como lo podía hacer Rosas u otros caudillos. Ya va a haber un Congreso que fije los aranceles aduaneros. Esto está incorporado en el artículo 75 de la Constitución, hoy 75 inciso 1 de la Constitución. Pero yo quiero fijar eso. Alberdi, el pensamiento de Alberdi, fomento de la inmigración, fábricas, libertad de trabajo, enseñanza técnica, preparación de la clase trabajadora argentina, o de los trabajadores argentinos, con las enseñanzas que podían traer inmigrantes, sobre todo de Inglaterra y Estados Unidos. Este fomento de la inmigración estaba bajo un pensamiento de Alberdi que decía gobernar es poblar. Había que poblar la llanura pampeana. Había lugares que no estaban siendo ni explotados ni explorados. ¿Por qué? Lo llamaban desierto, semidesierto. Entonces, poblar era una forma de fomentar y de impulsar la economía nacional. Nosotros teníamos y seguimos teniendo una poca densidad demográfica. Si tenemos medio habitante, un habitante por kilómetro cuadrado, por ejemplo, en la región de la Patagonia, a eso se refería Alberdi. No había lugares que no estaban explorados, la región del Chaco, por ejemplo. Entonces, esas 14 provincias que recién se conformaron en ese Estado Nacional a partir de la Constitución de 1853, tenía políticas públicas. Eso se llama política pública. Entonces Alberdi quería fomentar la inmigración, la enseñanza técnica, no tanto en la formación de ciudadanos. Entonces, la enseñanza técnica, el fomento de la industria, ejercer toda industria lícita, como dice el artículo 14 de la Constitución Nacional. Traer la maquinaria, traer la enseñanza, traer la experiencia de los obreros extranjeros para que enseñara la futura mano de obra de la República Argentina. Entonces, con el Acuerdo San José de Flores se va a acordar el tema de la aduana. Con la reforma de la Constitución de 1860 se va a incorporar la provincia de Buenos Aires en esos vaivenes, en esos conflictos internos. Al resto de la Confederación va a aceptar la Constitución de 1853. Le van a dar un plazo, por ejemplo, dice la Acuerdo de 20 días para que con una convención constituyente con representantes de la provincia revisara la Constitución de 1853. Pero en definitiva es eso, es no dividir más a la nación argentina, y la incorporación de Buenos Aires va a ser importante para las provincias, para la unificación del Estado Nacional. Digo con esto termino. Esta constitución, digamos, esta unificación, siempre iba a redundar en beneficio de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires iba a ser la provincia potencia, iba a ser la provincia mediadora, la provincia que iba a concentrar su monopolio comercial, y lo seguía haciendo. Por eso el interior, si bien venció en algunas batallas, como el caso de Cepeda, no pudo vencerlo económicamente a la provincia de Buenos Aires. Entonces iba a ser la vedette de todo esto. Iba a ser la intermediaria de todo esto. Iba a ser la vencedora. Bueno,
Eso quiero que estudien bien el pensamiento de Alberti, que está en las borillas 8 y la bolilla 9, y su influencia en la Constitución de 1853, con el fomento de la inmigración y todo lo que les vine explicando. Después están bueno, las lecturas obligatorias, de ahí lo pueden sacar también, y en las clases. Así que no sé si Guillermo está por ahí. ¿Alguno tiene que hacer una pregunta? No sé si estamos casi en la hora. ¿Alguno quiere hacer alguna acotación, agregar algo, alguna pregunta? A ver en el chat que tengo, permiso. ¿Me escucharon bien? Se escucha abajo, me dice. Hola, profe. Sí. Sí, se escucha bien. Tengo Sí. una consulta, dígame. porque me perdí un poco. Me perdí un poco, pero no con lo que la clase quería, sino por el tema de que, y ya estaba perdida de la clase pasada, lo de la jerarquización de contenidos. No entendí la explicación de Alfonsina que dio, porque no entiendo, es lo mismo que antes, no, eso es como que no lo llegué a comprender. Jerarquización de contenido. Estoy mirando el programa. No sé por dónde estás perdida, Constanza. Porque hay un cronograma que está en el campus, Bueno, sí. un nuevo cronograma. Jerarquización de contenidos, porque hay contenidos que son más, se destacan más que otros. Yo en eso, a ver si lo paré, el miércoles que dan los titulares, te pueden explicarlo mejor que yo. Significa eso. Yo me voy a basar en el programa. Por ahí hay puntos que son de referencia que son más importantes. Claro, sí, sí. ¿Comprendés? Yo creo que el pensamiento de Alberti y la Constitución de 1853 es lo que vamos a estudiar nosotros como abogados. No podemos hablar de otra cosa. La fuente, bueno, una de las fuentes la puede decir, bueno, nómbreme una o dos fuentes. No está dentro de la jerarquización, pero bueno, sí el contenido de la Constitución de 1853. El Acuerdo de San Nicolás, el Protocolo de Palermo, eso significa un poquito eso. Bueno, gracias, profe. No, por favor, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta, Profe, chicos? sí, tengo dos preguntas. ¿Puede ser que en el texto de Moreno, si no me equivoco, Sí, cuando al Buenos Aires no estar en la Confederación, el Poder Judicial queda en Entre Ríos, ¿no? Bueno, ¿puede ser que en un momento se disuelve la Corte Suprema o hay otra cosa, modifican la Corte Suprema? ¿Puede ser algo así? En realidad, Buenos Aires se va a separar de esa confederación. Buenos Aires se va a separar de esa confederación, pero va a mantener sus poderes públicos. Y en el Paraná iba a mantener, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, iba a mantenerse el resto de las provincias, con sus poderes públicos. No es que Buenos Aires se pare y se termina todo y quedan sin poder. No. Van a, ¿me entendés? A lo que voy, los poderes públicos van a seguir existiendo. Pero a las provincias del interior no les convenía seguir separado de Buenos Aires, porque Buenos Aires era la que iba a manejar los hilos conductores de la política exterior. ¿Entendés? Iba a estar centralizada en industria, iba a recaudar, iban a necesitar de Buenos Aires. No era algo fácil de llevar a cabo con las provincias del interior. Entonces, de alguna manera, en esa guerra separatista, si bien en un principio la Confederación y las provincias del interior triunfó, no triunfó a nivel económico, no podía separarse. ¿Por qué? Porque nosotros, lamentablemente, tenemos la industria centralizada en Buenos Aires. Entonces, distinto a lo que fue Estados Unidos, con esa salida al Pacífico, industrializó prácticamente, en aquella época, estoy hablando a mediados del siglo XIX, el resto del país, el resto de la nación. Esa fue la inteligencia que tuvo práctica de desarrollo capitalista Estados Unidos. No desarrolló una parte como hicieron y malformar, inclusive concentrar la industria en un determinado punto y la población en un determinado punto. Por eso hablamos del Gran Buenos Aires nosotros, porque como hicimos todo mal, metimos a Buenos Aires como el centro de todo y quedaron conformadas los 8 o 9 cordones hoy suburbanos, lo que hoy es Morón, Ciudadela, esos son los cordones. Estados Unidos buscó poblar de otra manera. Por eso la Constitución de California, que es hoy el extremo oeste, buscó fomentar bien la inmigración. Con cualquiera que venga a laburar, sí, hablando mal y pronto, venga a trabajar. Vos venís a trabajar, no hay problema. Cualquiera que vaya a Estados Unidos tenés que ir a trabajar. No podés cortar la ruta ni hacer cosas raras porque te echan. Entonces los tipos fomentaron eso. Una inmigración
laboral, que fuera a trabajar. Después lo podemos criticar, su imperialismo y qué sé yo, bueno, todo eso. Pero su política interior fue clara, cosa que nosotros no lo tuvimos. No sé si está ahí, Francisco, tu... Sí, perfecto, gracias, profesor. Chicos, bueno, no sé. Yo tengo otra consulta, profesor. El acuerdo de San José de Flores se hizo antes de 1860, antes que Buenos Aires se incorpore, sí, o después. Sí, 1859, sí. Estaba en 1859 y 1860, sí. Fue como una condición para incorporarse una vez que se hizo ese acuerdo. Claro, exactamente. Iban los prolegómenos de aquella época de unificar la nación argentina, se dio a través de Acuerdo San José de Flores, y a través de la Constitución. Ya prepararon a la provincia de Buenos Aires para su incorporación y la aceptación de la Constitución de 1853. Después vienen otras reformas más de la Constitución, la de 1866, 1898, que ya la vamos a ir viendo, que fueron muy mínimas. Pero esta de 1860 fue importante junto con el Acuerdo San José de Flores porque iba preparando la incorporación de Buenos Aires en forma definitiva, de alguna manera, si bien hubo luchas internas, a la Confederación Argentina, que dejó de llamarse Confederación Argentina. En un principio fue Confederación Argentina, la Constitución del 53. Después fue República Argentina. Se reemplazó así. Bueno, chicos, estamos ahí sobre la hora. Vayan estudiando. No queda otra. Los veo Guillermo. Guillermo, ¿estás ahí? Perdón, te saludo, no sé si más. querés agregar algo, Guillermo. ¿Me escuchás? Te escucho, sí, no, perfecto, perfecto. No, si querías agregar algo, hemos cumplido todos los contenidos, así que me parece que está bien. Perdón, una consulta. Sí. La semana pasada en la plenaria habían dicho que iban a subir un texto de Galetti. No lo han subido al campus. Yo busqué y encontré que tiene 2 tomos de historia constitucional. ¿Será ese el que hace referencia? Sí. Galetti fue profesor en la Universidad de La Plata, para mí uno de los mejores historiadores constitucionalistas, el más claro. Hoy se agregan otros, bueno, sin desmerecer las otras publicaciones. Pero Galetti es muy clarito desde el descubrimiento de América, se puede decir, toda esta parte, sobre todo a partir de la Revolución de Mayo hasta las presidencias fundacionales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Muy clarito. No sé si lo sé bien, yo después le voy a manifestar esto a la titular. Sí, son 2 tomos. No, listo, pues lo único que encontré de Galetti de constitucional, por eso, para saber si era ese lo que recomendarían. Sí. Es un capítulo, si es un capítulo, lo subió así la profesora, la titular, es ese. No hay otro, es toda la Constitución, los antecedentes. Perdón, el tema es que la profesora no lo subió, lo iba a cargar, pero se ve que no se subió al campus todavía. ¿Habrá habido algún problema? Pues yo se lo voy a manifestar, para que ustedes tengan como lectura obligatoria. Leer algo de Galetti. Creo que hay otro autor más, ahora no me viene a la memoria de la lectura obligatoria, pero Galetti es uno de los autores, para mí el más claro, para estudiar historia constitucional. Gracias. Ahí estaba diciendo una alumna que en la página de la franja de la facultad parece que está subido el texto de Galetti completo, en los 2 tomos, así que tómelo de ahí. ¿Sí? Acá está Juan Cruz, dice que lo sacó de ahí, de la página de la franja de Derecho del Centro Estudiante. Vale, listo. Bueno, nos vemos, chicos. Acá dice qué sería, debemos leer allí. Bueno, ahí tienen que leer, ahí te saquen los capítulos, sobre todo de toda la parte constitucional. Ahí está todo. Acuerdo San Nicolás, en Galetti, San José de Flores. Es así, seguramente ahí debe estar contenido esta bolilla 9. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, gracias.